Creo que todos estamos aquí con una razón. Primeramente, dar gracias a Dios por este nuevo día. Sabemos que es por la misericordia de Dios que estamos el día de hoy aquí. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Rodrigo Puebla, quien va a traer la palabra el día de hoy. No sé si es la primera vez que nos visita o ya son varias veces. Bueno, ¿es la primera? Bueno, esperemos que no sea ni la primera ni la última, ¿sí? Bienvenido, hermano. Vamos a dar inicio a este servicio. Ahí como están, busquen en su Biblia Éxodo 32, 7. Vamos a leer del 7 al 14. Éxodo 32, 7. Vamos a leerlo. Éxodo 32, capítulo 32, versículo 7. Vamos a leer del 7 al 14. Antes de empezar, aquí es un pasaje donde la Biblia nos dice que el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora sí que se había desesperado por no ver a Moisés, y pues fue con Aarón y les dijo que construyeran un becerro de oro para adorarlo. Ellos lo que querían es ver algo y quizás con ese algo tener una cierta confianza, ¿no? Y realmente sabemos que esto delante de los ojos de Dios es idolatría. Les invito a ponerse de pie para leer la palabra. 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia y como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Aquí vemos cómo Moisés intercedió por ese pueblo que quizás ni sabía que iba a haber un castigo sobre ellos, pero Moisés vemos como ese siervo, como ese varón de Dios intercediendo por ese pueblo idólatra. Y nosotros humanamente no estamos lejos de eso. Dice, les voy a leer Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, en traducción del lenguaje actual. Y dice, Primera de Juan: yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen.
Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente a morir por nosotros, ¿sí? Vemos cómo es el contraste. En aquel tiempo Moisés intercedió por ese pueblo, y hoy tenemos a alguien que intercede por nosotros. Humanamente no podemos hacer nada, realmente nada. Es por misericordia de Dios que estamos hoy aquí, es por misericordia de Dios que mañana quizás despertemos y hagamos nuestras labores. No sabemos qué va a pasar el día de hoy, no sabemos si vamos a pecar contra nuestro prójimo, pero Jesús está dispuesto a perdonarnos. Él viene, nos conforta, siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados, ¿sí? Vamos a orar esta mañana para darle gracias a Dios. Padre Santo, en esta mañana estamos delante de ti. Te damos gracias, Señor, por este día que tú tuviste a bien bendecirnos. Con el simple hecho de estar en pie, con vida, tenemos que darte gracias. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos ver a mis hermanos congregados que han dispuesto su corazón para venir, para adorarte, para aprender de tu palabra. Señor, quizás muchos quisieran estar aquí, pero por su estado de salud no pueden. Pero allá en su hogar, que ellos tengan esa posibilidad de leer tu palabra, que tengan esa posibilidad de cantar un canto, Señor. Y que ellos puedan, por medio de esta tecnología que está en estos días, poder escuchar tu mensaje. Padre Santo, no tenemos con qué pagarte. Somos pecadores, Señor, por naturaleza. Solamente tenemos a ese Señor Jesucristo, aquel que dio la vida en aquella cruz para salvarnos, para limpiar nuestros pecados. Y hoy, Señor, solamente nos queda refugiarnos en Él, refugiarnos en esa roca, porque fuera de ahí somos nada. Ponemos en tus manos, Señor, a mis hermanos que hoy están aquí con una necesidad. Nosotros los vemos físicamente bien, pero solamente ellos saben qué tienen, qué les duele, qué les preocupa. Y hoy te pido, Señor, que ese hermano, esa hermana, ese joven o niño se vaya confortado, se vaya, Señor, lleno de esperanza. Que quizás venga enfermo, Señor, hoy pueda irse sano. Padre Santo, ponemos en tus manos a aquellos hermanos que aún vienen en camino. Tráelos con bien para que lleguen a este lugar y juntos exaltemos tu santo nombre. Gracias, Señor, en esta hora, porque tú no nos has abandonado y sabemos, Señor, que no nos vas a abandonar. Gracias por proveer, Señor, ese medio para poder llegar a ti. Así como en su momento Moisés intercedió por ese pueblo, hoy sabemos que Jesucristo es nuestro abogado, que Él, Señor, está delante de ti, intercediendo por nosotros. Señor, ayúdanos a caminar en tu camino, ayúdanos a crecer, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no mengue, a morir a nosotros mismos y poder ser mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores hermanos, mejores cristianos, pero humanamente sabemos que no es posible. Te pedimos
que nos dé sabiduría, que nos des ese entendimiento a nuestras vidas y a nuestros corazones, y que podamos ir creciendo constantemente. Hoy queremos alabarte, glorificar tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Amén. Bienvenidos, hermanos, aquellos que acaban de llegar. Damos gracias a Dios por sus vidas que están aquí. Veo a hermanos que en algunos días no los había visto. Me da mucho gusto que estén aquí. Y esperemos que al menos cada domingo, si es que no cambian que no, mientras el gobierno no emita otra alerta, pues vamos a estar aquí congregándonos. Voy a dar el espacio a nuestra hermana Abby, quien va a dirigirnos con unas alabanzas. Y dispongamos nuestro corazón para alabar a Dios. Amén. Hermanos, es un gusto grande volver a vernos aquí, dándole gracias a Dios, dándole gloria y honra a Dios. El día de ayer, ahorita reflexionaba, el día de ayer nos encontrábamos en el hospital 21, por una situación familiar. Y estando ahí, escuchábamos, una enfermera salió a vocear a los familiares de un paciente. Y la enfermera le entregaba las pertenencias del paciente, ¿verdad? Su ropa, todo, y le comentaba a su familiar, le dice: el paciente está en shock, la situación está difícil, necesitamos que esté un familiar para cualquier cosa. Y estábamos ahí porque mi hermano tuvo un accidente en el trabajo, se lastimó el pie. Entonces mi hermano le pregunta a mi mamá y le dice: ¿qué harías si a ti salieran y te dijeran eso? Y yo creo que nos ponemos a pensar, ¿verdad? O sea, realmente es una situación que tal vez podemos decir muchas cosas, pero en el momento es difícil, ¿verdad? O sea, es difícil ver a un familiar, ver a un ser querido en una situación en la cual no te dan esperanzas. Entonces reflexionaba y decía: si Dios, tenemos ese privilegio de estar en Dios, y van a venir las situaciones difíciles, van a venir las circunstancias, va a haber un momento donde vamos a morir, porque es una realidad, pero tenemos a Dios, tenemos a Cristo. No sé si estas personas conozcan a Dios, no sé si esa persona que ahorita tal vez está, su vida corre peligro, no sé si conozca a Dios. Y no quiero decir, hermanos, que seamos mejores que ellos, sino al contrario, sino que reflexionemos ese gran privilegio que tenemos al estar en Cristo, de saber a dónde correr, de saber a dónde depositar nuestras cargas, nuestros miedos, nuestras angustias, porque Dios dice que Él traerá paz. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra esperanza. Amén. Vamos a exaltar al Señor. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Dios mis vidas para ganar la vida
mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Llena mi mente de tu verdad, guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanece. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Eres tú de gracia y poder, rendido de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, por el privilegio de conocer tu gran amor, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque venimos a ti, Señor, con nuestras culpas, con nuestras ansiedades, Padre. Y eres tú quien sacia, Señor, nuestro corazón. Gracias, poderoso Dios. Porque creemos en ti, Señor. Porque creemos, Padre, que tú resucitaste, Señor. Creemos en el nombre, Señor, de Jesucristo. Y lo confesamos y lo creemos, Señor, en esta hora. Tu Espíritu interviene. Que le suba más. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey,
Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos creemos en el nombre de Jesucristo? Y estamos aquí porque lo creemos, lo declaramos y exaltamos su poderoso nombre. Dice su palabra en 1 Corintios 10, en adelante, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron del mismo alimento espiritual y tomaron de la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo.
Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Realmente conocemos la historia de Israel, cuando Dios lo saca del desierto por amor, porque era su pueblo. Y como lo dice la Biblia, todos estuvieron juntos, escucharon de un mismo Dios, bebieron de lo que Dios les daba, vieron su gran maravilla de poder abrir el mar. Dice, mas sin embargo no todos le agradaron. Y yo creo que si estamos aquí es porque queremos agradar al Señor. Definitivamente somos pecadores, no es una excusa, pero Dios conoce nuestra condición. Y en algún momento de nuestra vida pecamos y seguimos pecando porque es la realidad. Pero si estamos aquí es por gracia de Dios, y que nuestro corazón sea realmente humillado, realmente humilde ante Dios, y que el Señor nos haga siervos para su gloria. Amén. En forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, a lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida, mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo. El soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó, por su muerte vivo yo.
para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Realmente es un compromiso, hermanos, poder cantar. Y yo creo que si reflexionamos en lo que acabamos de cantar, realmente podemos ver aquí el amor grande del Señor. Dice un pedacito de la letra, dice: inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Dice: herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció. Por mi rebelión sangre derramó, y por su muerte hoy vivimos, hermanos. Pero también viene otra parte donde dice, este es el gran compromiso, y dice: pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, hazme un siervo para tu gloria. Si vemos, realmente dice: tomaré mi cruz. Realmente rendimos nuestros derechos a los pies de Cristo. Rendimos nuestra carne, rendimos lo que nuestra carne anhela, y dice: te seguiré, cueste lo que cueste. Y después dice: hazme un siervo para tu gloria. ¿Por qué no le damos gracias en esta mañana al Señor por su gran amor? Porque si no fuera por Él no podemos ser esos siervos, no podemos darle gloria, no podemos darle honra. Pero Él murió en una cruz, derramó su sangre por nuestra iniquidad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí. Gracias, poderoso Dios, porque nos das la vida, Señor. Tal vez en un momento, Padre, lleguemos a estar en un hospital, Señor, con un diagnóstico, Padre, de desesperanza, con un diagnóstico, Señor, con una enfermedad terminal, sufriendo físicamente, Padre. Pero tú has venido, Señor, al rescate por nosotros. Y aunque nuestro cuerpo sufra, Señor, tenemos esperanza en el cielo. Tenemos esperanza en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, Señor. Y que realmente hagas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, verdaderamente siervos para tu gloria. Gracias, Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dejo así este lugar a nuestro hermano Gabriel. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de alabanza. Dispongamos nuestros corazones para poder recibir esa palabra que trae nuestro hermano Rodrigo Puebla, y que ahora sí, como dicen los hermanos, ¿no?, que deje todo lo que Dios le ha dado para esta iglesia.
Doy el espacio a nuestro hermano para que traiga su palabra. Gracias. Buenos días. Como comentó el hermano, mi nombre es Rodrigo Puebla. No soy de Puebla, nunca he ido a Puebla, mi familia no es de Puebla y no tengo idea de por qué me ha apellido Puebla, solo sé que ese es mi apellido. Algún día iré, se dicen que está muy bonito. Mi nombre es Rodrigo Puebla y es un gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Déjenme hablarles un poquito de mí porque yo sé lo que es estar en el otro lado escuchando a un predicador nuevo, a alguien que viene por primera vez y no saber ni quién es. Entonces déjenme tan siquiera les doy un poquito de quién soy para que me conozcan. Yo soy originario de Monterrey, nací aquí, regio de corazón. Toda mi vida me convertí cuando tenía 19 años y estaba en la universidad. Fue cuando Dios tocó mi corazón, me di cuenta que yo lo necesitaba, vi la cruz y en ese momento mi vida cambió. Sabía que Dios me había llamado al ministerio, no sabía cómo, así que lo único que hice fue seguir los pasos de mi pastor, así que me fui a Estados Unidos a estudiar en un seminario, estudié ahí una maestría en teología y justo cuando iba regresando, yo solo sabía dos cosas cuando estaba allá. Yo sabía que quería regresar a México, sabía que quería trabajar con jóvenes, con estudiantes, con universitarios. Esas son las únicas cosas que sabía. Entonces me regresé a México después de terminar mi maestría allá y estaba con la iglesia a la cual yo asistía, en el cual estuve por varios años como predicador ahí. Y eventualmente en el 2018 yo empecé un ministerio, o más bien me integré a un ministerio universitario en los Estados Unidos, se llama Campus Outreach. Empezamos hace unos años aquí en Monterrey, estamos ahorita solamente en el TEC de Monterrey, eventualmente esperaremos expandernos un poco a otras universidades, a la UNI, UR, etcétera. Pero por este momento estamos en el TEC de Monterrey, ese es mi trabajo. Yo soy el líder del movimiento universitario aquí, tengo a 4 americanos a mi cargo, son muy divertidos, están bien locos y me hacen dar cuenta que no estoy tan chavo ya. Y ese es mi trabajo, yo me dedico a ir al campus todo el tiempo y a compartir con estudiantes el evangelio. Mi trabajo es muy evangelístico, me acerco más a los no cristianos que a los cristianos y es muy divertido, aunque por la pandemia este año ha estado difícil obviamente. Pero bueno, eso es un poquito de mi biografía. Yo me acabo de integrar hace poco a la iglesia San Pedro, que es la iglesia, entiendo que es la que ha estado ayudando aquí con el rol de predicación y bueno, ese soy yo. Si quieren conocer un poquito más podemos hablar al final, pero eso es muy rápido un poco de mi biografía. Y me dijeron, me pasaron el pasaje, 1 Corintios 10, y cuando vi el pasaje le dije a Oscar, que fue el que me lo mandó, le dije, oye Oscar, ¿estás seguro que es todo el capítulo? Porque es un chorro, y déjate tú que es un chorro, son 3 temas diferentes en un capítulo. Y me dijo, sí, así lo estamos viendo, pero no te preocupes, te puedes enfocar en uno. Y yo dije, sí, pues me voy a enfocar en uno. Y luego me dijo esto, me dijo, no hombre, no te preocupes, allá en Niger les encanta que prediques de 2 horas, ¿verdad? Me dijeron, 2 horas, ¿sí? No se crean 2 horas, ni yo puedo predicar 2 horas, pero bueno, eso me dio un poco más de tranquilidad. No sé si sepan, pero en San Pedro es media hora y se acabó. O sea, te cortan el micrófono si ya se acabó ahí, si te pasaste. Pero la razón por la que estoy diciendo esto es porque al estudiar el pasaje me di cuenta que incluso aunque tuviera todo el tiempo de 2 horas del mundo, no podría ver los 3 temas que el pasaje da. Al menos no en mi conciencia. Y preferí, yo soy alguien que le gusta más calidad que cantidad, entonces preferí enfocarme en una parte del pasaje que creo que es el punto principal de 1 Corintios 10 y enfocarnos esa mañana, el día de hoy. Puedes abrir tu Biblia o prender tu Biblia como uses, en 1 Corintios 10 y vamos a leer versículos 1 al 13, vamos a leer la mitad del pasaje, más o menos. Yo voy a leer de la nueva versión internacional. Si tú tienes alguna otra, no te preocupes, pero al menos yo voy a estar leyendo esa, si se te hace más fácil encontrar esa. 1 Corintios 10, del 1 al 13. Te voy a dar un poquito más de tiempo para que lo encuentres.
Ok, lo voy a leer y escucha. Dice la palabra de Dios. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Vamos a orar. Dios, Señor, tu palabra esta mañana nos confronta. Y Señor, yo aquí vengo a exponerla, a explicarla, pero yo no tengo el poder que tu palabra sí tiene. Entonces te pido que lo que acabamos de leer sea lo que brille. Que lo que brille y lo que hable esta mañana no sea yo, sea tu Espíritu. Señor, úsame. Sé que muchos aquí quizás vienen cansados, quizás la semana ha sido agotadora y es difícil a veces, Señor, venir, concentrarse, escuchar. Señor, quita todo eso, quita toda inquietud, ansiedad, estorbo en nuestra mente que nos impida enfocarnos en tu palabra y escuchar a tu Espíritu. Despiértanos, pero no solo en nuestra mente, despiértanos en nuestro espíritu para escuchar tu palabra. Habla a través de mí y a pesar de mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, el día de hoy me quiero enfocar en un tema de este pasaje que quizás al leerlo pudiste notarlo. Y el tema del día de hoy, que quiero que nos enfoquemos, es en la prueba que Dios da. La prueba que Dios da. Ahora, no sé tú, pero a mí no me gustan las pruebas. A mí no me gustan los exámenes. No sé si a ti, si estás en la universidad estudiando o si recuerdas tu época cuando eras estudiante, te gustaban los exámenes. Hay gente que sí le gusta. Ahora en la actualidad le llaman la niña de los plumones, no sé si has escuchado ese término. Y es prácticamente la persona en la escuela, quizás antes le llamaban la matada, la disciplinada, la que siempre sacaba 100, la que siempre llevaba todo en orden, que siempre tenía todas sus tareas al 100 y que cuando sacaba 90, 94 se ponía triste porque no sacó 100. Si tú eres esa persona, ese tipo de persona, o si tú eras ese tipo de persona, quizás las pruebas para ti son algo que recibes y dices, ah, sí, te gusta. Pero la mayoría de nosotros no, la mayoría de nosotros no nos gustan los exámenes, no nos gustan que nos pongan a prueba, no nos gusta tener que pasar por eso. Y el día de hoy me va a tocar hablar de la prueba. No es un tema fácil, no es un tema feliz,
Hoy en la noche, por cierto, tengo una cosa que se me olvidó compartirles. Estoy también empezando a plantar una iglesia junto con otra persona. Y estamos empezando, nos reunimos los domingos en la noche. Y me toca predicar a mí, me toca el amor. Entonces tuve que preparar los dos pasajes y cuando preparaba del amor, pues era muy bonito. ¿A quién no le gusta hablar del amor? ¿A quién no le gusta hablar de ese tema? Pero a ustedes les tocó la prueba, les tocó hablar de la prueba. ¿Y sabes qué? Hay cierto grado de mí que me emociona más hablar de esto el día de hoy. Y me emociona más porque yo no conozco esta iglesia, yo no sé qué temas se han predicado aquí o no, pero sí sé que no es algo que se predique muy seguido, o que es algo que se predica con pinzas, porque hablar de pasar por las pruebas, de la prueba, y específicamente de la prueba que Dios da, y ahorita voy a explicar a lo que me refiero con eso, es duro. Y este pasaje es duro, lo leímos. Pablo es muy duro con los corintios. Pero sabes, no es el único pasaje que habla de esto. De hecho, la Biblia habla bastante de las pruebas. ¿Cómo empieza la Biblia? Génesis 1, 2 y 3. Ve al capítulo 3. Luego, desde el capítulo 3, está la prueba. Está Adán y Eva en el huerto con la decisión. ¿Van a seguir a Dios? ¿Van a escuchar la voz de Dios? ¿O van a escuchar a la serpiente y a sus deseos? Es una prueba y la falla. Pero no más está ahí. Ve de ahí, de Génesis, de Éxodo a Deuteronomio. Es lo que acabamos de leer. Hay otra prueba. Hay la prueba del desierto. La prueba de Israel. En donde Dios prueba a su pueblo por 40 años en el desierto para ver si iban a ser fiel a Él o no. Y si te vas por toda la Biblia es una y otra vez la prueba. Una y otra vez. Los grandes hombres de la fe tenían pruebas. Y no solamente esto es para los hombres. ¿Sabes qué hizo Jesús luego después de ser bautizado? Dios lo manda al desierto y ahí Satanás lo prueba. Lo trata de tentar. La prueba es un tema que está en toda la Biblia. Y necesitamos conocerlo, necesitamos saber a qué nos enfrentamos si has creído en Cristo. Entonces en esta mañana, para hacerlo más sencillo para todos y saber en dónde estamos, quise dividir este mensaje en 3 partes. La primera es la advertencia de la prueba, 3 puntos, la advertencia de la prueba. El segundo punto es el fuego de la prueba. Y el tercer punto es la salida de la prueba. Entonces escuchaste la advertencia, el fuego y la salida de la prueba. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pues vamos a empezar con lo primero, la advertencia de la prueba. Si vas a los primeros versículos, y puedes tener tu Biblia ahí abierta, voy a estar haciendo referencia durante todo el sermón. Mira nomás el versículo 1, las primeras palabras, cómo empieza Pablo. Dice, hermanos, no quiero que desconozcan, que sean ignorantes, que no lo sepan. ¿Que no sepan qué? Pues les da la historia de Moisés, les da la historia del pueblo de Israel pasando por el desierto y les dice, no quiero que desconozcan esta historia que sucedió hace miles de años, en donde Israel fue sacado de Egipto y Dios los llevó al desierto y como una columna de fuego en la noche y como una nube en el día los guiaba hacia la tierra prometida y pasaron por muchas cosas. Dice, los picaron serpientes, había una roca que les daba agua y así describe prácticamente toda la historia de Israel en el desierto en unos cuantos versículos. Dice, no quiero que lo desconozcan. ¿Por qué? Ve al versículo 6, nomás escúchalo primero. Dice, porque todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. O sea, esta historia, esto que leemos en la Biblia, sucedió para nuestra conveniencia, para que nosotros lo leamos ahora y podamos no caer en lo mismo. Y repite lo mismo en el versículo 11, dice, todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia, y está la palabra, advertencia nuestra. Advertencia.
¿Cómo son las advertencias? No son bonitas. Normalmente las advertencias tienden a ser, o sea, son para que te despiertes, para que voltees, para que digas, algo está pasando, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto es así de traumático, es así de grueso, es así de duro, porque es una advertencia para nosotros, para que lo leamos y quedemos en shock y digamos, wow, ¿qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? Y mira, no sé si te ha pasado a ti, pero a veces leemos la Biblia y vemos a estos personajes, y por decir, leemos a Adán y Eva, si has leído ese pasaje, muy común, y ves y dices, ¿cómo Eva y Adán, estando en la presencia de Dios, en el huerto, siendo perfectos, teniendo todo? ¿Por qué? ¿Por qué fueron y tomaron del fruto que Dios les dijo que no tomaran? ¿Te has puesto a pensar y quizás has dicho, yo en su lugar, no sé, yo creo que yo no lo hubiera hecho? O leemos la historia de David y vemos al hombre que escribió salmos que nos hacen llorar, y luego ves lo que hizo con Betsabé, ves cómo engañó a su esposa, ves cómo mató a su mejor amigo para quedarse con su esposa, y dices, ¿cómo pudo hacerlo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué clase de persona? Ves a Salomón y lees sus proverbios y dices, wow, nunca había escuchado a alguien tan sabio. Y esa misma persona que es bien sabia, bien inteligente, terminó teniendo miles de esposas, cientos de esposas, y terminó arruinando y llevando a todo el reino de Israel a la ruina. Y a mí, la favorita, Jonás. Jonás. Veo a Jonás y digo, no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo tratas de huir de la presencia de Dios? O sea, ¿qué crees que nomás yéndote a otro lado, a otro país, ya Dios ya no te va a encontrar? Y lo ves y hasta te da risa y dices, ¿qué les pasa? O sea, estas historias no están ahí solamente para que veas a los héroes de la Biblia y digas, no, hombre, se la bañaron. Están ahí para que sepas que si ellos con su fe cayeron en la prueba, hermanos, ¿qué nos hace pensar que somos mejores? ¿Qué nos hace pensar que nosotros sí vamos a poder por nuestras fuerzas? Estas historias están ahí como una advertencia, como una llamada de atención a nosotros para que volteemos y digamos, necesito ayuda, no voy a poder. Ahora quizás tú estés pensando, oye Rodrigo, a ver, ok, pero yo recuerdo haber leído en mi Biblia que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué estás diciendo que Dios manda la prueba? ¿Te has puesto a pensar eso? Porque estoy diciendo que Dios va a mandar pruebas, pero la Biblia claramente dice que Dios no tienta a nadie. ¿Cómo ligamos esto? Déjame te digo cómo. Hay una diferencia, sobre todo en nuestro lenguaje, en el español, entre la palabra probar y tentar. ¿Sí? Probar, cuando tú pones un examen a alguien, tú lo estás probando. Tú no lo estás poniendo para que la persona falla. Esa persona puede fallar o no, pero esa es una prueba en sí. La tentación sí tiene un propósito, que es el hacerte caer. ¿Ves la diferencia? La prueba es solo para demostrar tu carácter, es para demostrar quién eres. La tentación tiene el propósito de hacerte caer. Ahora, la razón por la cual en la Biblia quizás tú escuches estas palabras que se intercambian, prueba, tentación, es porque en el griego, y este es un pequeño detalle que quiero que sepas porque es importante, en el griego no existe una palabra para tentación y prueba. Es la misma. Es peirazo, por si querías saber, si quieres decir, oye mamá, ¿qué aprendí el día de hoy? Aprendí una palabra nueva en griego. Peirazo significa probar, tentación. Pero ¿por qué es una misma palabra? Entonces Dios a veces dice que Él hace peirazo, pero la Biblia dice que Él no hace peirazo. Entonces, ¿cómo reconciliamos esto? ¿Cómo reconciliamos esto? Muy fácil. Voy a desenvolver un poquito de nuestro español de la primaria y secundaria. ¿Alguien se acuerda que es una palabra homógrafa? No, nadie. Yo tampoco me acordaba, tuve que buscar, no te preocupes. Es la misma palabra con diferentes significados. Entonces hay muchas, ¿no? O sea, por ejemplo, pegar. No, pegar.
Entonces pegar, si yo digo, oye, le pegué a alguien, pues le pegaste, ¿no? Pero puedo pegar con resistol, puedo pegar una calcamonía, ¿sí? Es una palabra que es la misma, que tienen un significado muy parecido, de hecho, si ves la etimología y por qué son iguales, pero que en el contexto son dos cosas diferentes. Entonces la palabra, es lo mismo con esta palabra. Dios manda pruebas. Eso es muy claro. Es más, lee el Evangelio de Mateo y Lucas. ¿Quién manda a Jesús al desierto a ser probado? El Espíritu. El Espíritu de Dios lo guía al desierto. Dios lo manda al desierto. ¿Pero Dios lo tienta en el desierto? No, lo tienta Satanás. Porque de nuevo, Dios manda pruebas, pero Dios no te tienta. No lo hace para que tú caigas. No lo hace para decir, mira, ahí va, te voy a mandar este problema porque quiero que caigas y quiero que... No. Entonces, esa es la diferencia. Y quiero que lo sepamos porque, pues no sé, quizás tú estabas confundido con esto. De hecho, lo explica muy bien Santiago. Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿de dónde viene la tentación según Santiago? Viene de aquí, viene de mis deseos, viene de lo que yo quiero, viene de mi ser pecaminoso. No sé si te ha pasado, este es un buen ejemplo que estaba pensando porque me pasó entre la semana. Cuando vas al mandado en la noche, ya sea después de un largo día de trabajo, en mi caso después de hacer ejercicio, acaba de hacer ejercicio y te voy a dar un tip, quizás vas a decir, ya sabía, pero nunca vayas al mandado con hambre, nunca, 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 sobre todo cuando tienes que hacer, nunca, es lo peor que puedes hacer, porque vas y ¿qué haces? Entonces empiezas a agarrar cosas que no, o sea, tienes tanta hambre que ves el panecito ese que no debes de comprar o ves eso y de repente ves tu carrito bien lleno porque tenías hambre y ves tu lista de mandado que hiciste y no venía todo eso. ¿Por qué? Pues porque tus deseos, cuando tú estabas ahí, tu hambre te llevó a comprar eso, te llevó a hacer eso. Y si vas a Costco, peor, porque te dan probaditas y híjole ya, ahí ya valió. El problema no es el contexto, el problema no es la prueba en sí, el problema es la tentación, lo que está ahí, el problema no es H-E-B, el problema no es que hice una lista, el problema es que yo iba con hambre y mis deseos me pedían en ese momento, cómpralo, cómpralo, cómetelo, cómetelo. Es lo mismo si tú has alguna vez ido al gimnasio, si tú has una vez intentado hacer una dieta, si tú has ido a un gimnasio y te has ido con un instructor, el instructor te va a dar una rutina, te va a decir que tales días vas a ir y vas a hacer tanto en la máquina o en la caminadora o en lo que sea, y luego te va a dar un plan de dieta y te va a decir tienes que comer esto y tantas calorías y tienes que ver esto aquí, pollo aquí y todo eso. Entonces, tú lo has hecho y te lo da. Entonces, si te pones a pensar en un sentido, es una prueba, te está dando una prueba para tu cuerpo que tú tienes que superar, que tú tienes que llevar a cabo. Pero si tú vas y te comes esos tacos en la noche que sabías que no debías comértelos, o si tú rompes toda la dieta y todo, ¿es problema del instructor? ¿Acaso el instructor quería que tú cayeras? Pues no, el instructor te dio una prueba, te dio algo que hacer. Tu propio deseo te hizo ir a hacer lo contrario. Lo mismo es con las pruebas y la tentación. Dios te va a dejar, es el instructor en este ejemplo, te va a decir lo que debes de hacer, te va a decir lo que es obedecerlo. Pero tu pecado, tu mismo ser, te va a llevar a desobedecerlo, te va a guiar a la tentación. Ahora, esto es muy práctico para nuestras vidas. Déjame decirte por qué. ¿Cuántas veces, no sé si tú ahorita estás pasando o has pasado por alguna prueba muy grande y que tú dices,
cuando pasamos por algo duro, un sufrimiento, un rompimiento de una relación, la pérdida de un ser querido, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está Dios? El instinto del ser humano en la tentación y en la prueba es decir, ¿dónde está Dios? Déjame decirte dónde está Dios. Dios no solo está ahí contigo. Dios está tan en control de tu vida que Él dejó por alguna u otra razón que tú pasaras y estés pasando por eso. Y quizás tú escuches y dices, no puede ser porque es tan duro que no puedo imaginarme como Dios, un Dios de amor, me haga pasar por esto. Créeme, que si tú tuvieras un Dios que no está en control de esa prueba, eso a mí me daría más miedo. A mí me daría más miedo saber que por lo que estoy pasando Dios no tiene el control. Pero la Biblia es clara, Dios es soberano. Incluso las tentaciones más grandes, las pruebas más grandes, Él está en control. Él te está dejando pasar por eso porque quiere probar tu fe y quiere que tú mismo veas tu fe y quieres que tú dependas de Él. Y por eso dije que era un pasaje duro, porque no nos gusta. A mí no me gusta, yo te voy a ser honesto, no me gusta, no me encanta, no estoy como que Dios manda la prueba, por favor, estoy ansioso de ser probado. Y muchas veces pensamos que las pruebas vienen para cuando estamos más débiles en nuestra fe. Pero no es cierto. Al menos en mi experiencia, las pruebas más grandes que he tenido, las he pasado cuando estoy en un pico, por así llamarlo, espiritual más alto. Cuando estoy más cerca de Dios. O cuando me siento al menos yo más cerca de Dios. Es cierto, si tú estás alejado de Dios y viene la tentación, pues vas a caer redondito. Pero la prueba en sí, el sufrimiento, el momento difícil, muchas veces vienen cuando vienes en tu high espiritual, cuando vienes en tu momento más alto de tu vida espiritual. Y si no me crees, mira la historia de Israel, la que acabamos de leer que resumió Pablo. Piensa en ellos, ponte un poquito en su lugar. Estás en Egipto, siendo azotado con látigos, como esclavo, construyendo quién sabe qué cosa para Faraón. Estás hambriento, estás semidesnudo, estás en el calor, y de repente viene este hombre elegido por Dios, Moisés, que con milagros y el poder de Dios saca un pueblo entero y te saca y te lleva a través del mar, lo abre, ¿ves cómo se abre el mar y tú pasas por en medio y vas llegando y dices, hay una tierra prometida? O sea, ya tienes, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres ver? O sea, yo no me imagino un high espiritual, yo no me imagino un momento más elevado en mi vida que ver a Dios mismo a través de Moisés, llevándome y sacándome y destruyendo a los enemigos de Dios, destruyendo a los egipcios, destruyendo todo y llevándome por el mar. Y no había high espiritual más grande para ellos, no había momento más alto en su cúspide de su vida espiritual. Y es justo ese momento cuando Dios dice, te voy a llevar al desierto. Ahí. Mira a Jesús, que por cierto, ahorita voy a tocar un poquito este tema más al rato, pero Jesús, dice la Biblia que es el verdadero Israel. Jesús fue llevado a Egipto de bebé, salió de Egipto, regresó. ¿Y qué es lo primero que Dios hace? ¿Qué es lo primero que Él hace cuando empieza su ministerio? Él es bautizado con Juan el Bautista. Va a las aguas del río Jordán. Juan el Bautista lo bautiza. El Espíritu desciende sobre él y escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado, en el cual me deleito. No me imagino una cúspide más espiritual en mi vida que ser bautizado y escuchar una voz del cielo decir, este es mi Hijo amado en el cual me deleito. Sin embargo, es justo ese momento
cuando Dios mismo dice, Jesús al desierto, como Israel, a ser tentado. Si tú crees que por leer tu Biblia, que por venir todos los domingos a la iglesia, que por servir, que por cantar, que por ver tu vida espiritual creciendo, qué bueno, gloria a Dios. Pero si tú crees que eso te va a salvar de la prueba, no lo va a hacer. Ahora, no estoy diciendo que lo contrario, entonces ya deja de hacer cosas, deja de hacer eso para que Dios no te pruebe. No, claro que no, al contrario, como te dije, vas a caer más redondito. Pero no estamos exentos, nadie estamos exentos de la prueba. De hecho, a mí me pasó, les digo que yo trabajo con universitarios y estuvimos compartiéndole a una chava del TEC de Monterrey y nos impresionó, ella era no creyente y le estuvimos compartiendo y empezó a leer la Biblia y se empezó a juntar con nosotros y empezamos a leer todos la Biblia junto con ella y de repente, muy rápido, en el paso de unos meses, o sea, veíamos una fe y dijimos, wow, es impresionante la fe de esta chava. Estuvo yendo a la iglesia, asistiendo, se bautizó enfrente de toda la congregación y todos, wow. Coincidió en el TEC, la mayoría son foráneos, entonces en el verano es muy común que ellos se regresen de donde son, entonces estén allá todo el verano y luego regresan de nuevo a clases. Y en ese verano ella regresó a su ciudad y estuvimos en contacto con ella, obviamente, o sea, por WhatsApp y todo, pero obviamente no es lo mismo, no estás ahí. Y de repente, como a mitad de su verano, empezamos a verla como que no, tú sabes, como cuando alguien empieza a sordear, tú sabes lo que estoy diciendo, cuando ya le empiezas a escribir y como que no te responde igual, y aunque es por mensaje puedes darte cuenta, o sea, como que algo está mal. Y le preguntábamos, ¿todo bien? Y dice, no, todo bien, pero bueno, pues es su palabra. Regresa para el siguiente semestre y tratamos de buscarla y como que no se quería juntar, no te quiere ver. Se nos hizo muy raro, y un día la buscamos y resultó que en el verano, regresándose a su ciudad, se encontró con un exnovio. Y bueno, ya quizás saben para dónde va la historia. Regresó con el exnovio, obviamente el exnovio no era cristiano. Y ella sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, ella sabía que regresar con esa persona estaba mal, y ella sabía que no podía en buena conciencia seguir con nosotros y decir que estaba viviendo una vida cristiana y tener esta relación. Y tristemente ya no supimos de ella, tratamos de buscarla, seguimos intentando y ella no quiso, prefirió su relación. Pero te doy este ejemplo porque esto pasa, esto es muy común. Y la Biblia habla mucho de eso, por cierto. Ella estaba en su cúspide espiritual más alto, bautizada. A los ojos de todos parecía una creyente como cualquiera. Y sin embargo, fue un verano literal en el desierto, en su desierto. Fue una prueba, una tentación. Y yo no sé, tal vez muy probablemente espero regrese y un día, pero es triste porque Dios te va a mostrar la prueba para demostrar tu carácter, para mostrar en realidad quién eres. Ahora, esto nos puede llevar a una pregunta que no sé si te la estés haciendo o no, pero al menos yo me la hice, porque quizás tú has escuchado esta idea de que si tú has creído en Cristo, pues la salvación ya no se pierde. ¿No has escuchado eso o no? Y si te soy honesto, yo no conozco la postura oficial de la iglesia y mucho menos conozco las creencias de cada uno de los que estamos aquí. Entonces, no es el tema de hoy, no me voy a enfocar en eso, no se preocupen. Pero sí quiero hablar un poquito de esto, porque quiero mostrar que independientemente de cuál sea tu creencia en esta postura, hay algo que tenemos malentendido. Y ahí va. Déjame primeramente decirte lo que yo creo que la Biblia enseña. Yo creo que la Biblia enseña muy claramente que el que empezó la buena obra la va a terminar. Y que tu salvación no depende de ti cuando crees por primera vez, y no depende de ti cuando estés en el juicio final de Dios. Es por Cristo, es por su obra, es por gracia, de principio a fin. Tus obras son el resultado
y el fruto de lo que Él hace en tu vida, no lo que te salva. Entonces, por esa razón, puedo leer a Pablo lo que dice, cuando dice que no hay nada en este mundo que me podrá separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada creado, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Si tú has creído en Jesucristo, si has nacido de nuevo, el que empezó la buena obra la va a terminar. Y esto es una verdad que te da seguridad, que te da confort. Es algo muy bueno. Sin embargo, con esta verdad viene una concepción falsa que quizás tú has creído o has escuchado. Y es esto. Y es una frasecita que es una verdad a medias. Y es, pues una vez salvo, siempre salvo. Sí, pero tranquilo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa en realidad una vez salvo, siempre salvo? Porque tristemente, y aquí es donde quiero quizás retar, al menos yo sé que muchos amigos míos que creen esta doctrina como yo, tienden a cometer este error, y es decir que porque tú hiciste una oración una vez en tu vida, que porque tú dijiste que crees en Dios, porque tú dices, sí, yo soy cristiano, entonces Dios ya está obligado a salvarte, ya tienes tu salvación segura, de manera en que hagas lo que hagas y te vivas como vivas, y aunque toda tu vida claramente demuestre que no amas a Dios, pues no te preocupes porque tú ya eres salvo. Eso no le enseña la Biblia en ningún lugar, en ningún lugar. No es como que, ay, con ganas, déjame entonces, hago una oración ahorita, Dios, creo en ti, me arrepiento de mis pecados, amén, me salvé, ya Dios me tiene que salvar. No, 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 esto es algo del corazón, es algo que Dios transforma tu corazón o no. Si Dios ya transformó tu corazón en verdad, entonces ten seguridad que Él te va a rescatar y te va de principio a fin. Pero si tu forma de ver tu seguridad de salvación es porque tú hiciste una oración hace muchos años, eso no te va a salvar. Eso no es lo que te salva. Eso era un poquito de lo que quería comentar, porque entonces hay una pregunta que no sé si te la hiciste, pero deberías de hacértela con esto. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios, que es el que empezó la buena obra, la va a terminar hasta el final? ¿Por qué si yo puedo estar seguro que Dios y su Espíritu me van a transformar de principio a fin? ¿Por qué si mi salvación está segura ya en Él? ¿Por qué la Biblia está llena de advertencias? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué está llena de advertencias? ¿No tiene sentido, sí? Porque es como un niño, imagínate, o sea, a tu hijo o a un sobrinito, tú le dices, si te portas mal, no te voy a comprar la bicicleta. Si te portas mal, no te voy a comprar la bicicleta. Pero el niño ya vio la bicicleta en el closet. El niño ya vio que ya se la compraste. ¿Qué motivación, qué de fondo hay para decirle si te portas bien o no? Si ya se la compró. ¿Por qué Dios pone advertencias en la Biblia si nuestra salvación está segura en Él? ¿Te has puesto a pensar en eso? Déjame decirte por qué la persona, un maestro mío en el seminario fue el que me ayudó a entender esto. Y es algo que yo nunca había pensado. Dije, claro que sí, está en la Biblia, no sé cómo nunca la había visto antes. Y es esta verdad. Escucha. Las advertencias y las pruebas son el medio que Dios usa para salvarte. Las advertencias y las pruebas son el medio que Dios usa para salvarte. ¿Cómo? Checa. Hebreos 12. Lo voy a leer. Hebreos 12 dice, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Versículo 7, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a que el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos.
Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Y escuche este último versículo, el 11, es el importante. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. No sé si pudiste escuchar esa última parte de lo que dijo el autor de Hebreos. La disciplina que Dios manda, la manda para producir ¿qué? Una cosecha de justicia y paz para los que han sido entrenados por ella. Las advertencias en la Biblia, las pruebas por las que pasas, son el medio que Dios usa para entrenarte. Son el medio que Dios usa para los que Él ya rescató, a los que Él ya santificó, a los que Él ya desde antemano conoció y eligió y va a glorificar, para que ellos prueben y puedan ver que son hijos de Dios. Las pruebas y las advertencias para el no creyente, para el que hizo una oración y se bautizó, pero en realidad en su corazón nunca fue transformado, lo que van a hacer es que van a revelar simplemente lo que tienen dentro. Van a revelar que nunca creyeron. Pero para los que creímos, para los que fuimos transformados, las pruebas y las advertencias son el medio que Dios usa para perseverarte en esa fe. Por eso la Biblia está llena de advertencias. Por eso la Biblia está llena de momentos de disciplina. Y por eso tu vida está llena de pruebas. Porque son el medio que Dios está usando para que tu carácter, para lo que llevas dentro, que dice Dios que es su espíritu, salga. Y tú lo veas y otros vean y sea santificado. Pablo nos está diciendo que eso es una gracia de Dios. Y nos está advirtiendo, nos está diciendo, tú vas a pasar por eso. Ahora, te dije que había 3 puntos. Y yo sé que el primero dijiste, hace como media hora en el primero. No te preocupes, no me va a tardar media hora en el segundo y el tercero, son más cortos. Pero te dije que había 3. La advertencia y el segundo es el fuego de la prueba. Y le puse el fuego porque esta es una imagen bíblica. En 1 Pedro 1:6 dice, esto es para ustedes un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Escucha, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Ya lo dijo Pedro. ¿A quién de aquí, tal vez mujeres, les gusta que las comparen con un diamante? Pedro te está diciendo, eres un diamante, eres oro, eres hermoso, eres brillante. A todos nos gusta que nos digan eso, nos gusta esa parte, wow, sí. Pero Pedro está diciendo, pero como oro, como diamante, tú estás imperfecto. Si tú alguna vez has visto cómo hacen los diamantes, y si te tocó dar un anillo de compromiso, quizás lo hayas visto, el diamante está imperfecto, tiene muchas impurezas, está dentro de una como roquita, así. Entonces tú tienes que purificarlo. El oro, la imagen que da aquí Pedro es igual. El oro es imperfecto en sí, en su estado natural, si tú lo encuentras en las minas. Entonces tú tienes que fundirlo en un fuego muy, muy, muy caliente, para que al refinarlo salga el oro puro y brille. Pedro está diciendo, tú eres oro. Tú y yo somos oro. Pero es un oro caído, es un oro manchado. Y en esta vida necesitamos el fuego de la prueba
para salir purificados, para salir resplandecientes. Y ahora sí, volviendo al pasaje en mano de nuevo, en el versículo 1 nos dice Pablo: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Y quizás escuchaste eso, ¿qué? Yo me acuerdo de la Biblia, yo me acuerdo haber leído, ok, medio me recuerda, ok, la nube que lo seguía de día, el pilar de fuego en la noche, pero ¿cómo que fueron bautizados en el mar? Este es un pequeño paréntesis, pero te lo voy a tratar de explicar por si tenías duda de qué está hablando. No es el punto del pasaje, pero prácticamente lo que está diciendo Pablo es, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la incorporación al pueblo de Dios, la incorporación a la comunidad del pacto. Entonces lo que Pablo está diciendo es que cuando los israelitas pasaron de Egipto hacia la tierra prometida por el mar, por esas aguas, ellos fueron incorporados al pueblo de Dios, pasaron a ser parte del pacto, de la comunidad del pacto. Y pasaron por agua, y dice, así como nosotros somos bautizados ahora, tú pasas por agua y te echan agua, ya se te salpique, no te echen en el río, como lo hagan. Es tu incorporación al pueblo de Dios. Así fue Israel, fueron incorporados al pueblo de Dios como nación. Cierro paréntesis, eso es lo que quiere decir. Entonces, explica esta historia: fueron guiados hacia la tierra prometida. Versículo 3, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Entonces dice, todos tomaron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál alimento espiritual? El maná del desierto que Dios les mandaba. Todos bebieron el mismo bebida espiritual. ¿Cuál bebida? La roca la cual Moisés golpeaba y salía agua y los israelitas tomaban en el desierto. Voy a hacer otro pequeño paréntesis, porque quizás tú escuchaste esto y dijiste, a ver, ¿y la roca era Cristo? ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cómo que la roca era Cristo? Pablo no está haciendo una alegoría. Muchos teólogos, sobre todo antiguos, cayeron mucho en hacer esto. San Agustín, uno de ellos, él veía el arca de Noé y empezó a hacer alegorías y decía, el arca de Noé es la cruz, es como el cuerpo de Jesús. Entonces al abrirla es el costado que se abre, y las aguas que pasa es el agua de... No. Pablo no está haciendo eso. Pablo no está alegorizando la historia de Éxodo y diciendo, era Cristo la roca que lo seguía. No está diciendo que físicamente era Cristo. Lo que pasa, y esto es entendiendo un poquito del contexto judío, los judíos conocían la historia del pueblo de Israel y estaba rara, porque si tú lees de Éxodo a Números, la roca con la cual Moisés le pega para que salga agua, sale en una parte, pero luego conforme van avanzando, sale en otra parte, y conforme van avanzando, sale en otra parte, y es la misma roca. Entonces los judíos decían, pues no hay de otra más que esta roca era Dios mismo. Es la roca, porque pues ¿cómo puede estar esa misma roca siguiéndonos en el desierto, no? Y de hecho, si tú lees el Antiguo Testamento, de hecho, estoy seguro que si no lo leímos, lo cantamos ahorita. Estoy 99.9% seguro que alguien dijo, y dijo, Dios mi roca, ¿no? Que estoy segurísimo que dijimos, Dios es mi roca. Porque en el Antiguo Testamento también era común hablar de Dios como mi roca. Y de ahí viene de la roca del desierto que los alimentaba, que les daba agua. Entonces, esta imagen de la roca, de Dios como una roca, pues no está diciendo que Dios sea una roca, tampoco está diciendo que Jesucristo sea una roca, como cuando Jesús dice, yo soy la puerta. No está diciendo que Él está hecho de madera, está haciendo una analogía, está diciendo, yo soy la persona por la cual tú vienes, tú entras. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, esa roca que los seguía en el desierto, que los alimentaba, que les daba de beber, era Cristo mismo, era Dios. De hecho, Jesús hace esto mismo. Jesús está con los fariseos y los fariseos dicen, a ver, Moisés, él sí era un profeta y él les dio maná del desierto, ¿tú qué nos das? Y Jesús dice, yo soy el pan de vida.
Y luego va con la mujer en la noria y le dice, ¿tú quieres de esa agua? Yo te puedo dar un agua que te va a hacer mejor. Le dice, yo soy el agua de la vida. Entonces Jesús hace esto todo el tiempo. Jesús es la roca, Jesús es el agua, Jesús es el pan. ¿Por qué? Porque representa nuestra necesidad espiritual de Dios, representa esa firmeza de Dios, esa roca que nos sostiene. Cierro paréntesis por si tenías duda de por qué Pablo dijo eso. Entonces, volviendo al versículo, el versículo 5 nos dice que la historia, ok, estuvo muy padre y todo, pero ¿cómo terminó? Dice, muchos cayeron. Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. En otras palabras, pues no pasaron la prueba. ¿Por qué? Y Pablo empieza a explicar, por su idolatría, por su necedad, por andarle reclamando todo el tiempo a Dios. Y si te acuerdas de la historia, está bien ridícula, porque están los israelitas y van y le dicen a Moisés, nos hubieras dejado en Egipto, allá sí comíamos mejor que aquí. Y se la pasaban quejándose, y luego con el paso del tiempo se dieron a su desenfreno, hicieron dioses falsos, se dieron la inmoralidad sexual y pues bueno, ahí está toda la historia. Pero quiero que volvamos a este punto del fuego de la prueba. ¿Cuál es la prueba en sí? ¿Cuál es el fuego por el que pasaron, que tienen ellos en común, que nosotros tenemos en común? Tú piensas o pensamos que la prueba, que la tentación es inmoralidad sexual, codicia, dinero, tú nómbralo. Vemos la tentación como eso. Me está tentando el dinero, me está tentando la avaricia, me está tentando la persona. Es verdad, es parte de la tentación. Pero hay una tentación de fondo que va más allá de la cosa en sí que te está tentando. La tentación, poniéndola así, detrás de la tentación. Y Pablo dice es idolatría. Es elegir o a Dios o a esta otra cosa que tú crees que te va a hacer feliz. ¿Qué crees que te va a hacer feliz? Piénsalo, ¿qué crees que te va a hacer feliz? ¿Una relación? ¿Un mejor trabajo? ¿Más dinero? ¿Que tus hijos te escuchen? ¿Tener una buena familia? ¿Cuál es tu ídolo? Todos tenemos ídolos, todos tenemos ídolos. Yo tengo mis ídolos, tú tienes tus ídolos. La tentación, como dijo Santiago, lo leímos, viene de aquí adentro, de nuestras pasiones, de lo que hacemos un ídolo. Y decimos, yo quiero eso más que a Dios. Eso es lo que hicieron los israelitas. Ellos veían la prueba. Ellos veían, la provisión de Dios. Una y otra vez. Y aún así dijeron, no, yo prefiero esto. Eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que está de fondo de la prueba siempre. Y de hecho, si le escarbas un poquito más, hay algo que está todavía un poquito más de fondo. Y es esto, escúchalo. La prueba, detrás de la prueba, siempre va a ser entre elegir creerle a Dios o no. Creerle a Dios o no. Esa es la prueba por la que estás pasando. Yo no sé qué prueba estás pasando ahorita, pero te aseguro que la prueba detrás de eso es que tú estás viendo si le crees a Dios o no. ¿No me crees? Ve las pruebas de la Biblia. ¿Qué hace la serpiente? ¿Qué le dice a Adán y Eva? ¿A poco Dios dijo? ¿A poco? ¿Neta? Si es verdad. ¿A poco sí es cierto que si comes de eso vas a caer y no debes de hacerlo? ¿No será que Dios no quiere que seas como ellos? Como Él. En el desierto era lo mismo. Moisés, ¿a poco sí es cierto que hay una tierra prometida? ¿A poco sí es cierto que fluye leche y miel? ¿Y cómo tienta Satanás a Jesús? En Lucas, en la última tentación, lo lleva, dice, a lo más alto del templo y dice, a ver Jesús, aviéntate. ¿A poco no es cierto que dice la Biblia que sus ángeles te rescatarán? ¿A poco? ¿A poco no es cierto?
La prueba por la que tú estás pasando ahorita es esa. ¿A poco sí es cierto que si le obedezco ahorita a Dios en esto, en mi vida voy a ser más feliz? ¿A poco sí es cierto que esto de venir a la iglesia, servir, estar aquí todos los... ¿A poco sí es cierto que eso es lo que Dios quiere? ¿No será que Dios prefiere que pues estés en tu casa descansando, vivas tu vida ahí como cristiano? ¿A poco sí es cierto que tienes que vivir esa vida de santidad? Mira a tu hermano, mira a ese que dice ser cristiano, es bien hipócrita. ¿A poco tú te tienes que comportar mejor? ¿A poco tú sí tienes que obedecer a Dios cuando ves que los otros no lo hacen? ¿Y cuántas el mundo, Satanás, tu propio corazón pecaminoso está en constante guerra con la palabra de Dios, diciéndote, ¿a poco sí es cierto? ¿A poco sí es cierto? Esa es la prueba detrás de la prueba. El fuego de la prueba es bien duro. De hecho, le puse esta forma, este tema, este punto como fuego, porque quiero que veamos lo duro que es. Escuchamos a Pedro decir que tenemos que como oro pasar por el fuego y decimos, ¡ay sí, qué difícil! Pero escucha bien lo que está diciendo, está diciendo que va a ser tan dolorosa la prueba, que la vida cristiana es tan difícil, que el fuego, que pasar por la prueba es como pasar por fuego mismo. No escatimes la ilustración que está dando aquí la Biblia, porque es dura, para que sepas, para que no te asombres, para que cuando llegue la prueba y digas, oh, no puede ser, está bien difícil, ¿cómo puede ser? Pues sí puede ser, o sea, es fuego literal. Pero mira, y con esto termino, en mi último punto, con esto llego a mi último punto. El versículo 12 dice, por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La salida de la prueba. ¿Cuál es la salida de la prueba? ¿Cómo sales? Este pasaje, este último versículo que leí, está muy mal interpretado. Y no los culpo incluso, porque yo mismo lo iba a interpretar así. Si tú lo estás interpretando, ahorita voy a decir cuál es la malinterpretación. Pensamos que lo que nos está diciendo es que Dios no te va a dejar pasar por alguna prueba que tú no puedas vencer. ¿Escuchaste? Eso no es lo que está diciendo. Quizás es lo que leíste, y yo sé que yo lo leí así en algún momento también, porque parece que es lo que está diciendo. Parece que está diciendo, Dios, hermano, ¿alguna vez alguien te ha dicho esto? Dios nunca te va a dejar pasar por algo que no puedas resistir, vencer. Porque aquí lo dice, no es lo que dice. Pero escucha bien lo que está diciendo. Uno, por experiencia sabemos que vamos a pasar por pruebas que no vamos a poder resistir y que no he resistido. Y hay muchas veces que yo he caído en la tentación. Entonces, ¿cómo Dios me dejó pasar por eso? ¿Que no me prometió Dios que no me iba a dar una prueba que yo no pudiera vencer? Pero yo no caí, pero yo caí. Me quedé pensando ahorita en la historia que nos compartía Abigail, de esta persona en el hospital, en shock. O sea, imagínate tú ser el familiar, estar pasando por esa prueba. O sea, ¿tú crees que va a ser? Ay, sí, Dios, no, yo lo puedo vencer. Yo estaría devastado, o sea, si me dicen que algún familiar, mi mamá, mi hermano, que está ahí, yo no sé si yo pueda pasarla, o sea, yo no sé si yo pueda decir, ay, sí, yo voy a vencer. Claro que no. Por mis fuerzas yo no puedo. La promesa aquí no es que Dios no te va a mandar pruebas grandes que no puedas pasar. Esa no es la promesa. Checa bien cuál es la promesa. Dice
no permitirá que ustedes sean tentados más allá de los que puedan aguantar. Y continúa, más bien, y aquí está lo que quiere decir, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, la promesa no es que Él no te va a dar la prueba que no puedas superar. La promesa es que con cada prueba, por más difícil y por más que tú no la puedas superar, Él te va a dar siempre una salida. De manera en que no puedas decir, es que no había otra forma más que caer. Es que no había otra forma más que pecar. Es que no había otra forma más que ceder. Eso es lo que está diciendo. Siempre te va a dar una salida, siempre. Que la tomes o no, eso es otra cosa. Pero Dios siempre te va a dar una salida. Si tu tentación más grande es la lujuria, es la inmoralidad sexual como lo describe aquí, hay una salida, no es como que, es que no puedo, es imposible. Pues sí, tal vez es imposible para ti, pero Dios te está dando una salida. Quizás la salida sea muy fácil, o sea, si es en tu computadora, pues quita los programas, quita el internet, quita las aplicaciones, lo que sea. Hay una salida. Si tu tentación más grande, y esta, me puse a pensarla porque tuve una conversación con una amiga esta semana, y me decía, ella es soltera y es creyente, y decía, es que yo ya me quiero casar, y está saliendo con este chavo que no solamente no es creyente, sino que a todas luces la va a llevar por el camino de perdición. Y ella lo sabe, y por eso vino a hablar conmigo. Y es que me dijo, es que no puedo, o salgo con él, o no me caso. Y para ella es una tentación muy grande, y es una prueba muy grande. Pero Dios te está diciendo no, o sea, siempre hay una salida, claro que hay una salida. Bástate de mi gracia, dice Dios. Cualquier prueba por la que tú estés pasando ahorita, por más dura que sea, hay una salida. Dios te va a dar una salida y te puede dar una salida. Esa es la promesa que está dando. Y la salida, quiero que escuches esto bien, y ya voy a terminar. La salida no es de la prueba. Si escuchas bien el pasaje de nuevo, no promete sacarte del fuego. Promete darte una salida, ¿para qué? Lo voy a leer otra vez, menos esa parte. Dice, cuando llegue la tentación, Él les dará una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Dios no te está prometiendo que te va a sacar de la prueba. Te está prometiendo que en la prueba Él te va a dar su presencia, su espíritu y una forma para que tú puedas sobrellevarla. En medio, para que tú pases sobre la prueba, no te saque de la prueba. Mira a Jesucristo, el que fue tentado en todo y nunca cayó. Y no sé tú, pero yo escucho esas palabras y sobre todo antes decía, es que qué fácil, porque Jesús es Dios, entonces, pues así hasta yo, ¿no? Pero Jesús es 100% hombre. Jesús fue tentado como nosotros somos tentados. No por ser Dios, Él no pasó la misma tentación que nosotros. De hecho, y el que me hizo entenderlo, es el autor, se llama C.S. Lewis, uno de mis favoritos. Dice, escucha, está bien padre esta cita, dice, nadie sabe lo malo que es hasta que se ha esforzado mucho por ser bueno. Es una idea burda decir que la gente buena no sabe lo que significa la tentación. Esta es una mentira obvia. Solo aquellos que intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es. Después de todo, descubres la fuerza del ejército alemán luchando contra él, no cediendo. Descubres la fuerza del viento tratando de caminar contra él, no recostándote. Un hombre que cede a la tentación después de 5 minutos simplemente no sabe cómo habría sido una hora más tarde. Es por eso que las personas malas, en cierto sentido, saben muy poco sobre la maldad. Han vivido una vida protegida al ceder siempre. Nunca descubrimos la fuerza del impulso maligno dentro de nosotros hasta que tratamos de combatirlo. Y Cristo, escucha,
porque Él fue el único hombre que nunca se dio a la tentación, también es el único hombre que sabe a ciencia cierta lo que significa la tentación. ¿Te imaginas? No ceder a la tentación. ¿Cuánto puedes durar? 5 minutos, 1 hora, 1 mes, 1 año. ¿Qué tal toda tu vida? Yo no tengo ese nivel, yo nunca he sido tentado a ese grado, porque en algún otro momento he fallado. Pero Cristo nunca falló. Y eso es impresionante. Yo no me imagino el nivel de tentación que Él pasó. Y termino con esto, porque de nuevo es un pasaje duro, es un pasaje pesado, pero no sería un sermón cristiano si los dejara aquí. No sería un sermón cristiano si yo viniera y te dijera, ok hermano, échale ganas, ahí viene la prueba, venga, tú puedes. No, de hecho déjame decirte, no puedes, no puedo, es imposible. La razón por la que te menciono a Cristo, el que nunca cayó en la tentación, es porque quiero que veas que su vida, esa vida que tú dijiste, wow, no manches, ¿cómo nunca cayó en la tentación? Esa vida es tuya. Cuando Dios te ve ahorita, Él no ve al Rodrigo que cayó. Él no ve al Rodrigo que cae una y otra vez. Él ve a Cristo, el que nunca se dio en la tentación. Y eso yo no lo creo, o sea, es imposible. ¿Cómo? Eso es gracia, eso es amor. Que Cristo me vea a mí y no vea al Rodrigo que cayó. Que vea a Jesús, el que venció. Que no vea mi vida, sino que vea su vida. Eso es impresionante, eso es el Evangelio. Hermanos, cuando tú caigas mañana, porque no te voy a decir cuándo caigas, sino el día que caigas, no te quedes lamentándote en tu pecado. No te quedes lamiendo tus heridas. Voltea a Cristo y no puede ser que aún así me ames, no puede ser que me veas como Cristo. Entre tú más entiendas esto y más veas este amor, y veas más esta vida que Dios te da, más te vas a dar cuenta que tú puedes vencer la tentación. Porque el mismo espíritu que estaba en Cristo, el mismo espíritu que lo llevó a vencer al diablo en el desierto, es el mismo espíritu que tú y yo tenemos. Si es cierto, tú no puedes, yo no puedo. Cristo sí puede, su espíritu sí puede. No hay ninguna tentación que Dios no vaya a dar una salida, porque tú tienes la salida en ti mismo. En Cristo, en su espíritu que vive dentro de ti. Vamos a orar. Señor Dios, tu palabra es retadora, tu palabra es confortante, tu palabra es para nuestras vidas, Señor. Y esta mañana tú has puesto para que yo exponga este tema que es duro, porque muchos de aquí estamos pasando por pruebas. Yo sé, Señor, que tú a los que amas disciplinas y a los que amas los dejas pasar por el fuego que refina. Yo te pido por la vida de cada uno de estos hermanos que están aquí, Señor. Yo no los conozco, pero tú sí. Y yo te pido que esta mañana que me has permitido y dado el gozo y Señor, el tiempo de estar aquí con ellos, que mi palabra sea tu palabra, que yo hable tu verdad. Y que de aquí salgamos no con tristeza, no con desesperación, no con abrumados, que salgamos con la esperanza del Espíritu de Cristo, el que fue tentado en todo y no cayó. Que hagamos nuestra vida en Él y que estemos seguros que el que empezó la buena obra la va a terminar. Ayúdanos a venir a ti y confiar en ti. Amén. El hermano mencionaba que hay hombres de fe que cayeron, ¿sí? Pero también mencionó que Dios está en control de todo. Entonces, nosotros vamos a caer, somos humanos, pero Dios está en control de todo, ¿sí? Ya para finalizar, vamos a dar los anuncios. Recordar que los días lunes hay oración
es vía Zoom, de 10 a 11, bueno, a las 10 de la noche, es una hora. Yo los invito a que se puedan conectar. A veces nos acostamos y estamos con el celular en la mano, pero creo que sería bueno aprovechar ese tiempo, no acostarnos con el celular en la mano, sino sacar ese tiempo para poder conectarnos y orar, ¿sí? Entonces los lunes es día de oración, por los grupos se manda el enlace para poder conectarnos. Y los miércoles no olvidarse que hay estudio, ¿sí? No sé, ¿alguien se acuerda cuál es el nombre del estudio que está dando nuestro hermano Miguel? El quebrantamiento, ¿sí? Entonces, los miércoles los invito también a que se puedan conectar para poder ver el estudio. Y si no se puede conectar, pues queda grabado y puedes el viernes o un día de entre semana poder darle un repaso a ese mensaje. Los hermanos, bueno, atrás hay un espacio para poder dar nuestros diezmos o las ofrendas, ¿sí? Entonces ya cuando vaya de salida, pues puede depositarlo en la parte posterior. Y por ahí algunos hermanos se han anotado para hacer el aseo de este local. En la entrada, en la puerta, está pegada una lista. Entonces ahí puede ver cuándo le toca, ¿sí? Qué grupos o con quién está, con qué grupo, perdón, le pertenece. Entonces, esos son los anuncios, ¿sí? Vamos a orar para despedirnos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tu palabra ha sido muy clara. Gracias por este mensaje, Señor, que ha hablado en nuestras vidas. Ayúdanos. Humanamente, Señor, es imposible continuar en tu camino, pero sabemos que esas pruebas van a ayudarnos a madurar, van a ayudarnos, Señor, a entender y a saber quiénes somos exactamente. Ayúdanos a cruzar ese desierto. Ayúdanos, Señor, y no nos sueltes. Confiamos, Padre Santo, en ti. Y sabemos que por más difícil que sea, por muy doloroso que sea esa prueba, tú no nos vas a dejar. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Rodrigo, y síguelo usando grandemente donde él vaya. Ahora, Señor, vamos a despedirnos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y permítenos, Señor, disfrutar de este día. Gracias por la vida de mis hermanos que se esforzaron en llegar a tu casa, y por aquellos que no pudieron venir, Señor, tú conoces sus situaciones. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y les voy a pedir, hermanos, que primero salga este grupo y después los de acá, en forma ordenada y con sana distancia. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan un excelente domingo.